Hola, ¿qué tal? Les habla el profe Luis Fernando y les realizo la grabación del siguiente video con la finalidad de explicarles la última actividad del segundo parcial. Dicha actividad tiene que ver con lo que es las razones trigonométricas, que va a ser tema de estudio de todo lo que es el tercer parcial. Es quizás uno de los contenidos más importantes que se tienen que revisar en segundo. Y después de haber revisado sus actividades que me estuvieron enviando, me da la impresión de que hay bastantes dudas o inquietudes, ¿no? Entonces, este video tiene la intención de explicarte, ¿sí? De ayudarte a entender, ¿sí? De ayudarte a aprender cómo es este proceso cuando hablamos de las razones trigonométricas de ángulos agudos. Entonces, para empezar, es necesario pues tomar el material que está en su página, el material de apoyo, y vamos revisándolo de forma así superficial, no así por arriba. Dice por aquí: en un triángulo rectángulo, recuerden ustedes que los triángulos rectángulos se distinguen porque poseen un ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Y esto lo señalamos en el triángulo mediante un pequeño cuadrito, ¿sí? Eso significa ángulo recto de 90 grados. Bueno, en un triángulo rectángulo se llaman razones trigonométricas del ángulo agudo. Recuerde que un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Y aquí tiene una letra griega, ¿no? Del ángulo agudo beta, ¿sí? A los siguientes cocientes. En matemáticas la palabra cociente significa división. Esa división la vamos a estar expresando mediante la forma de una fracción, como lo puedes ver aquí. Por ejemplo, B dividido entre A, C dividido entre A, B dividido entre C. Todas estas en realidad son cocientes, ¿de acuerdo? La palabra razón en matemáticas se entiende como la comparación que vas a realizar entre dos cantidades. En este caso, las comparaciones que vamos a realizar tienen que ver con respecto a los lados del triángulo rectángulo, ¿sí? Cuando yo comparo sus lados, dependiendo del lado que compare, de los lados que esté comparando, pues establece lo que es seno, coseno y tangente, que son las razones trigonométricas principales, ¿sí? O sea, la razón no es otra cosa más que la comparación entre dos lados del triángulo rectángulo, ¿sí? Ahora, importante, pues siempre estas comparaciones se tienen que hacer con respecto a un ángulo de referencia, ¿sí? Recuerden que tenemos el ángulo que es de 90 grados y que la sumatoria de todos los ángulos internos en un triángulo rectángulo siempre me va a dar 180. Por lo tanto, si ya conozco que uno es de 90 grados, entonces los otros dos ángulos pues tienen que ser menores a 90 grados, de tal manera que la suma de los dos me dé 90, ¿verdad? Por eso es que se llaman ángulos agudos. En este caso me menciona que es el ángulo beta y la letra beta está marcada aquí en la parte superior. Estamos hablando de este ángulo, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de este ángulo en un triángulo rectángulo, entonces los lados o los catetos reciben apellidos. ¿Sí? El cateto que está pegado a lo que es el ángulo, que forma parte de uno de los lados del ángulo, se llama cateto adyacente, o como aquí en este ejercicio te lo menciona como cateto contiguo. Sin embargo, yo lo voy a estar mencionando como cateto adyacente. Adyacente significa que está al lado, pues que está ahí pegadito. El cateto que está enfrente del ángulo que estamos tomando como referencia, pues se llama cateto opuesto, ¿sí? Se llama cateto opuesto. Y recuerden ustedes que el lado más grande de un triángulo rectángulo o el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa. De tal manera entonces que si yo observo el ángulo de referencia y veo la medida del cateto opuesto y lo divido, lo comparo con respecto a lo que es la hipotenusa, a esto se le llama seno, ¿sí? El seno va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. De igual forma, el coseno pues va a ser igual al cateto adyacente o contiguo dividido entre hipotenusa, ¿de acuerdo? Y finalmente la tangente del ángulo de referencia, que en este caso es beta, es el ángulo superior, pues va a ser igual al cateto opuesto sobre lo que sería el cateto adyacente. Esto podemos calcularlo mediante los lados del triángulo, o también si conocemos la medida del ángulo, si ya sabemos por ejemplo que este ángulo, por decir algo, es de 50 grados, pues también lo podemos calcular directamente con la calculadora científica, presionando las teclas de seno, coseno o tangente, ¿no? Eso te permitiría también obtener el resultado. Bueno, esto sería como la parte teórica que hay que entender, hay que comprender, hay que repasarlo y estudiarlo, ¿sí? Cómo está relacionado. Viene después un ejercicio, ¿sí? Donde te da una serie de pasos que te ayudan a entender el procedimiento, ¿no?
¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos un triángulo rectángulo. El ángulo recto se supone que está aquí, se sobreentiende que está aquí, 90 grados. Se sobreentiende que el más grande de los lados del triángulo tiene que ser la hipotenusa. Y bueno, que los otros dos serían los catetos, ¿de acuerdo? Ahora, como aquí nos están señalando con esta letra griega, que parece como una A, es una letra griega que se conoce como alfa, este es el ángulo que vamos a considerar como referencia. Ahora, con base a este ángulo, entonces el cateto que está pegado, que es uno de sus lados, se convierte en cateto adyacente. Y el cateto que está enfrente del ángulo, es decir, en este caso el 3, se convierte en el cateto opuesto. Y entonces lo que hacemos es establecer las tres razones trigonométricas. El seno, que va a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Que para este ejercicio pues sería 3 sobre 5, que ya haciendo la división a su forma decimal te va a dar 0.6, ¿no? El coseno del mismo ángulo, alfa, pues va a ser igual al cateto adyacente, ¿sí? Sobre hipotenusa, o sea 4 sobre 5, que me va a dar 0.8. Es importante que cuando hagan la división ustedes la hagan en este sentido. Es 4 que se divide entre 5. No la vayan a hacer al revés, de 5 entre 4, porque entonces estarían calculando mal sus resultados. ¿Sí? Es el de arriba entre el de abajo. En su calculadora sería 3 dividido entre 5 y el otro sería 4 dividido entre 5, ¿de acuerdo? Finalmente la tangente, pues la tangente, ¿no recuerdan ustedes? Bueno, aquí tienen los datos. La tangente va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces el cateto opuesto, como ya lo vimos, va a ser el 3 y el cateto contiguo o adyacente sería el 4. De tal manera entonces que la tangente va a ser igual a 0.75, ¿sí? Este es el ejercicio que ya está resuelto. Aquí te da algunas indicaciones. Espero que con la explicación te ayude a entender un poco más. Bien, entonces en el ejercicio 59 pues de este apartado te menciona lo siguiente. Calcula el valor del seno, el coseno y la tangente del ángulo alfa en los siguientes triángulos. Entonces observamos el triángulo, vemos cuál es el ángulo alfa. Observamos el siguiente triángulo, identificamos dónde está el ángulo alfa. También es importante identificar, bueno, quién es la hipotenusa, ¿verdad? En este caso la hipotenusa en el inciso A pues sería este 17, y si este es el ángulo, entonces enfrente va a ser el cateto opuesto, que lo estoy representando con co, y pues el cateto que está pegado, ¿sí? Que es uno de los lados de ese ángulo, pues va a ser el cateto adyacente o contiguo. Y entonces nosotros ya estamos en la posición de calcular lo que es el seno del ángulo. Por eso aquí es importante mencionar de qué ángulo, seno de alfa, pues va a ser igual al cateto opuesto. Si vean las fórmulas, cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso es un 8, sobre la hipotenusa, que sería 17, ¿no? Entonces ustedes realizan la división de 8 entre 17 y les va a dar 0.4705, ¿sí? Déjenme abrir una calculadora para estar haciendo las cuentas. Voy a abrir mi calculadora científica. Sí, nos regresamos a lo que es la imagen y sacamos la calculadora. Deje ponerla acá de este lado. Y estábamos aquí, en este apartado. Entonces tenemos 8 que se va a dividir entre 17. ¿De acuerdo? Déjenme convertirlo a decimal. Creo que es 1. A ver, 8 entre 17. No. Entonces va a ser... a ver... 2, 8 entre 17, ahí está. Sí, entonces el seno del ángulo alfa, que va a ser igual a 8 entre 17, pues te va a dar a 0.4705. Vamos a tomar 4 decimales cuando estemos calculando lo que son las funciones seno, coseno y tangente. Vamos a procurar siempre tomar del punto decimal 4 lugares, ¿de acuerdo? Serían décimos, centésimos, milésimos hasta 10 milésimos, 4 lugares. Sí, entonces de forma muy similar se calcula lo que es el coseno. El coseno va a ser, llega en la fórmula, el coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente pues va a ser igual a 15 sobre lo que la hipotenusa 17, de acuerdo, aquí está indicado. Y bueno, al convertirlo en su forma decimal, 15 entre 17, pues te va a decir que es 0.8823, ¿de acuerdo? Nos vamos a lo que sería la tangente, que se puede abreviar de esta manera, TG. La tangente del ángulo alfa me dice aquí que va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto en este ejercicio es 8 y el cateto adyacente sería 15. ¿Sí? Entonces 8 divididos entre 15
¿sí? Que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, pues te va a dar 0.5333, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Es importante también que leas estos recuadros. Nota, como los catetos miden menos que la hipotenusa, entonces el seno y el coseno de un ángulo nunca puede ser un valor mayor a 1. Entonces es una referencia. Si ustedes calculan el seno o el coseno de un ángulo y les da más de 1, significa que lo están haciendo mal, que en alguna parte del procedimiento lo están haciendo mal, ¿no? Como por ejemplo aquí, imagínense que hubieran hecho la división al revés. En lugar de hacer 4 entre 5, hubieran puesto 5 entre 4. Bueno, naturalmente esto les va a dar mayor a 1. Y si están calculando seno o coseno, pues esto sería muestra de que algo están haciendo mal, ¿no? Que hay un error, porque no pueden ser mayores a 1. ¿Sí? Entonces, teniendo esto en mente, pues ustedes tenían que haber resuelto también en inciso B. Aquí es importante pues identificar cuál sería el ángulo recto, porque a su vez eso te va a permitir darte cuenta quién es la hipotenusa. ¿Sí? Posteriormente pues hay que identificar cuál sería el ángulo de referencia que se va a trabajar, que en este caso te lo está señalando aquí. Entonces, si este es el ángulo de referencia y este es el ángulo recto, entonces este sería la hipotenusa y este tendría que ser cateto opuesto. De tal manera entonces que el lado que forma el ángulo de referencia, que es uno de los lados del ángulo de referencia, se convierte en cateto contiguo o adyacente. Y viendo pues estas fórmulas que tenemos arriba, que tienen que ir memorizando, pues calculan lo que sería seno, coseno y tangente para este ejercicio. ¿Sí? Entonces el seno sería igual, el seno de alfa sería igual al cateto opuesto, que es 20, sobre la hipotenusa, que es 25, y eso me daría 0.8. ¿Sí? Después pues tendré que tomar lo que es el coseno del ángulo alfa sería igual al cateto adyacente, que para este ejercicio sería 15, sobre la hipotenusa, que es 25, y esto me va a dar 0.6. Finalmente la tangente del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto, es decir 20, sobre el cateto adyacente o contiguo, que en este caso sería 15. Aquí tenemos lo que sería 20, que se va a dividir entre 15, y esto me va a dar 1.33 periódico, que se puede representar poniéndole, como el 3 es el número que se repite hasta el infinito, pues le ponemos una rayita en la parte superior y se sobreentiende que este es infinito, ¿verdad? Que es periódico, se va repitiendo. Y bueno, recuerden que lo que no puede pasar de 1 es seno y coseno, la tangente sí puede pasar. Y esos serían como los primeros dos ejercicios con los cuales estamos así como calentando, ¿verdad? Entonces los invito a que revisen lo que ustedes realizaron, a que comparen sus resultados, a que reflexionen para que identifiquen pues qué hicieron bien y en qué se equivocaron, ¿verdad? Esto con la intención de que pues, lo corrijan, ¿sí? Y que además vayan entendiendo cómo es este proceso. ¿Sí? Voy a mostrarles a continuación, no lo quiero borrar. Les voy a mostrar la siguiente página. Vamos haciéndole un poquito un zoom. Te menciona el ejercicio 60. En un triángulo rectángulo, los catetos miden 36 y 77 centímetros. Halla las razones trigonométricas del ángulo opuesto al cateto mayor. ¿Sí? Aquí algunos me contestaron el ejercicio y me decían que pues no había hipotenusa. Sí, es cierto, no tenemos la hipotenusa, pero nosotros vimos un teorema muy importante que se va a estar utilizando durante todo este parcial. Estoy hablando de tercer parcial, que se puede utilizar para calcular en este caso la hipotenusa, que es el teorema de Pitágoras. Si no recuerdan el teorema de Pitágoras, va a ser necesario que busquen algún video en YouTube para que lo recuerden, ¿verdad? Incluso que repasen hasta sus ejercicios, porque necesitan traerlo fresquecito, porque se va a estar utilizando como una herramienta de auxilio, ¿verdad? Entonces fíjate bien, lo que hacemos aquí en estas situaciones, lo recomendable siempre es hacer el dibujito. Hacemos nuestro dibujito de nuestro triángulo rectángulo, y luego pues uno de los lados tiene que ser más grande que el otro. Yo decidí que el lado que está en la parte de abajo sea el más grande, entonces lo marco con 77, y bueno, el otro cateto pues va a ser de 76. Ahora, otra información que te dice el enunciado, que lo tienes que identificar, lo tienes que traducir, pues que el ángulo que se va a tomar como referencia es el ángulo opuesto al cateto mayor. Si yo digo que este es el cateto mayor, entonces el ángulo opuesto, estamos hablando del ángulo agudo, ¿sí? Ya sabemos que en este caso, en este dibujito, este es el ángulo recto, ¿sí? Y que las razones trigonométricas se calculan para los ángulos agudos. Entonces, este tendría que ser el ángulo de referencia,
¿sí? Que sería el opuesto al cateto mayor. Si esto lo hubiera puesto al revés, que hubiera puesto el 77 acá y el 36 aquí abajo, pues estaría hablando que este ángulo de acá sería el de referencia, ¿no? Y te daría exactamente lo mismo, pues. Pero bueno, en este ejercicio yo marqué mi ángulo de esta manera, mi figurita. Ok, entonces calculo el seno. Entonces decimos el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, pero ups, no tenemos la hipotenusa y ustedes me ponen ahí como una tachita de que no se podía o algo así. No, sí se puede y hay que calcularlo, ¿sí? Recuerden lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras pues te menciona que para encontrar la hipotenusa pues hay que sacarle los cuadrados, hay que calcular los cuadrados a cada uno de los catetos y que se deben de sumar, ¿no? Y que finalmente cuando ya tiene la suma de los cuadrados de los catetos, a ese resultado se le saca una raíz cuadrada, ¿sí? Entonces aquí no puse el procedimiento, pero igual ustedes lo pueden anotar ahí en su cuaderno, en su casa lo pueden hacer. Sería, bueno, pues sería 36 elevado al cuadrado más 77 elevado al cuadrado. Se suman estos resultados, bueno, primero se elevan al cuadrado y luego se suman, te daría 7225 y bueno, al último, a este resultado de elevado al cuadrado y de haberlo sumado, se le saca la raíz cuadrada, ¿sí? Y cuando calcula ya la raíz cuadrada, pues eso sería tu hipotenusa. Igual te invito a que repases con algunos videos, a que recuerdes la fórmula, busca el teorema de Pitágoras en tu libreta, en tus apuntes. Es importante que lo traigas fresco. Entonces no anotar el procedimiento, ustedes lo tienen que anotar, pues se tiene que desarrollar explicando cómo se encontró que la hipotenusa mide 85. Entonces una vez que ya tienes lo que serían las medidas de tus tres lados, bueno en este caso los dos catetos y la hipotenusa, pues ahora sí identificamos cateto opuesto, cateto adyacente y bueno la hipotenusa y calculamos seno, coseno y aquí me hizo falta poner la tangente. ¿Sí? Entonces el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto, que es un 77 sobre la hipotenusa que sería 85. Cuando haces esta división te va a dar 0.9058. El coseno va a ser igual al cateto adyacente, que es el cateto que es uno de los lados del ángulo de referencia, dividido sobre la hipotenusa. Y eso te va a dar 0.4235, ¿de acuerdo? Y aquí habría que calcular la tangente, ¿no? La tangente va a ser igual al cateto opuesto. Imagínense, aquí lo voy a escribir, tangente, ¿verdad? Tangente del ángulo de referencia, que es llamado en este caso alfa. Tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto, que sería 77. Bueno, 77 que se va a dividir entre cateto adyacente o contiguo, que es 36, ¿no? Y entonces tendríamos pues que el cateto del ángulo alfa de 77 entre 36 tendrá que ser igual a 2.1388, ¿sí? Imagínense que por aquí lo estoy escribiendo, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Entonces, siguiendo con los ejercicios, pues en el ejercicio 61 te pide que calcules los valores de seno, coseno y la tangente utilizando la calculadora. Bueno, ya cerré la calculadora. Bueno, hay que abrirla otra vez. Y entonces vamos a utilizar la calculadora. Y me dice por aquí, calcula lo que es el seno de 59. Pum. ¿Sí? Importante, por aquí te menciono un pequeño recuadrito, que te asegures que tu calculadora esté trabajando en grados. Para esto la calculadora tiene que señalar en alguna parte el modo DEC. Muchas veces la calculadora dice DEC en la parte de aquí arriba, o si no dice DEC, bueno aquí está todo encimado, pero tiene una letra D pequeña. No sé si lo alcanzan a apreciar, pero aquí yo tengo DRG. Y mediante las teclas de aquí, la combinación de teclas, yo puedo cambiar ese modo, fíjense. Si yo presiono el Shift y este modo, me aparece este menú, que es un menú que al principio lo tuve que utilizar para que me resolviera las operaciones matemáticas en forma decimal, porque no me lo resolvía. Y aquí te das cuenta que, por ejemplo, el número 3, pues sería la tecla 3 y dice DEC. Eso significa que la calculadora va a estar trabajando en grados. Si necesitamos trabajar en radianes, que es la unidad que manejan en los estados, en los países donde hablan inglés, pues tendríamos que presionar el 4 y estaría en modo de radianes. Y bueno, hay otra unidad de medida de los grados, que eso se desarrolla en Francia, solamente Francia lo utiliza. Es el grado francés y es un grado más pequeño que el grado de nosotros, puesto que ellos toman lo que es la circunferencia, y para ellos la circunferencia es de 400 grados. No como nosotros, que la tomamos de 360. Ellos toman 400 grados la circunferencia. Su ángulo recto de ellos pues no es de 90, su ángulo recto de ellos es de 100, pero eso sucede nada más en el país de Francia. Bueno, entonces nosotros presionamos el número 3 y ya la calculadora debe estar lista para trabajar con ángulos.
ya puedes calcular de manera normal el seno de 59, ¿sí? Que en este caso es 0.8571. Si tú tienes tu calculadora preparada para trabajar en otro sistema, te va a dar resultados erróneos. Por ejemplo, le voy a poner 4 para decir que es en radianes. Y si yo pongo, por ejemplo, el seno de 59 y va a pensar que son radianes, pues me da otro valor, ¿te das cuenta? Porque la calculadora está trabajando en radianes, ¿sí? Me da otro resultado. Por eso es importante que compruebes que tu calculadora esté en el modo DEC, ¿sí? Y ahora sí ponemos seno de 59 y vas a ver que ya está en el modo DEC, que es .8571. De igual forma, pues el coseno de 59, .5150, y bueno, la tangente de 59 te daría 1.6642, ¿no? Nos vamos al ejercicio 62. Dice, hallar el valor del seno del ángulo de 45 grados del triángulo rectángulo de las figuras usando la calculadora científica. O sea, nosotros tomamos la calculadora y ponemos seno de 45 y lo anotamos. Raíz de 2, o déjenme cambiarlo a su forma lineal. Seno de 45 igual. Entonces ya van a tener ustedes, usando la calculadora, que el seno de 45 grados es 0.71. Y te dice, y también con las fórmulas de las razones trigonométricas, compara ambos resultados. Bueno, utilizando las razones trigonométricas, recuerden ustedes que pues vamos a calcular el seno y que el seno tiene que ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ok, en esta figurita pues me doy cuenta que este es el ángulo recto, que esto tendría que ser la hipotenusa, que los catetos ambos tienen la misma medida y que el ángulo de referencia sería este, ¿sí? Si este es el ángulo de referencia, este se convierte en CO y este se convierte en K, ¿verdad? CO-K, cateto opuesto, cateto adyacente. Y bueno, la hipotenusa no lo tenemos calculado, tendríamos que utilizar nuevamente el teorema de Pitágoras, que en este caso consiste en tomar los catetos elevados al cuadrado, sumarlos y al resultado se le saca la raíz cuadrada, ¿sí? Cuando calculamos teorema de Pitágoras, no es necesario tomar 4 decimales, basta con que tomemos 2. Para Pitágoras, para los seno, coseno y tangentes, que son las razones trigonométricas que vamos a estudiar, que no son las únicas, hay más, bueno, pues 4 decimales. Entonces, en este caso la hipotenusa va a ser 5.65. Entonces ahora sí, ya calculo, esto es con la calculadora, esto sería con las razones trigonométricas. El seno de 45 grados, ya sé que es 45, ya no hace falta que le ponga una letra en su lugar, ¿verdad? Alfa o beta, no, ya sé que es 45. El seno de 45 va a ser igual al cateto opuesto, que sería este 4 de aquí, no este de acá, este 4, sobre el 5.65. Y cuando tú haces 4 sobre 5.65, pues te dice que la respuesta es 0.79. ¿Sí? 4 entre 5.65, ¿sí? Me dio 0.7079. ¿Qué es diferente de la calculadora? La calculadora es un número más exacto, más preciso. Aquí pues me dio los primeros 3 valores y el último es diferente, pero es muy buena aproximación. Si yo hubiera utilizado todos los decimales que salieron aquí, ¿sí? Por ejemplo, eran la raíz cuadrada de 32, me parece, la hipotenusa. Si yo utilizo todas estas decimales, me hubiera dado un resultado todavía más cercano. De hecho, me dio el mismo. ¿Sí? Me da exactamente el mismo, 0.71. Bueno, eso sería usando la calculadora, eso sería utilizando las fórmulas. Nos vamos al 63. ¿Sí? Aquí este es un tema que vamos a ver con más amplitud en alguna otra clase de las que vamos a ver en la siguiente semana. Que cuando a veces no conocemos lo que es la medida del ángulo, pero conocemos los lados, es posible utilizar unas funciones contrarias a lo que es seno, coseno y tangente, que se llama seno inverso, coseno inverso y tangente inversa, o algunos le llaman arco seno, arco coseno, arco tangente, ¿sí? Es decir, mira, cuando nosotros utilizamos la función seno en la calculadora, lo que nosotros le ponemos a la calculadora son los ángulos, ¿no? Lo que serían los grados. Y cuando presionas la tecla te regresa el número decimal. Bueno, las funciones inversas hacen lo contrario. Tú le das un número decimal y ellos te van a dar la medida del ángulo, ¿sí? Ese lo vamos a ver con más calma. Ahorita nada más a manera de introducción se los voy a explicar. Dice, calcula la medida del ángulo alfa en el triángulo rectángulo. Se me pide la medida del ángulo. Ahora no me pide las razones trigonométricas, me pide la medida del ángulo, utilizando la correspondiente razón trigonométrica.
Bueno, entonces identifico, me doy cuenta que este es el ángulo recto de 90 grados, por lo tanto esto sería la hipotenusa, este es el ángulo de referencia, y bueno, en este caso este ángulo de referencia me permite darme cuenta que el dato que conozco aquí sería el cateto adyacente o cateto contiguo, ¿sí? No tengo lo que sería el cateto opuesto y lo podría calcular, si lo necesito podría calcularlo, pero yo sé que teniendo aquí lo que es el cateto adyacente y la hipotenusa, yo ya puedo encontrar la medida de este ángulo. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, el coseno del ángulo es igual a lo que sería el cateto adyacente sobre hipotenusa. Es coseno, no es seno, es coseno. Por eso es que ahora no dije cateto opuesto, ahora es cateto adyacente. Sí, yo me lo aprendí de esa manera. Bueno, ahorita se los explico cómo me lo aprendí. Bueno, entonces en este ejercicio el coseno del ángulo sería 11 quinceavos. Es decir, el coseno del ángulo en realidad sería 0.7333. Ahora, cuando lo que yo quiero encontrar la medida angular, lo que pasa es que este coseno se viene para el otro lado de la igualdad y bueno, pasa como coseno inverso, dejando el ángulo despejado. Si entonces en realidad el ángulo despejado pues va a ser igual al coseno inverso, o sea, eso significa este menos 1, que también en algunos libros lo llaman arco coseno, ¿sí? Para decir que es la función opuesta o contraria a lo que sería el coseno. Y bueno, el coseno inverso de 0.7333 ya me va a regresar el valor del ángulo y me dice que el ángulo es igual a 42.83. Bueno, me pide aquí que esa parte decimal lo convierta a minutos. Entonces fíjate bien, vamos haciéndolo aquí para que lo veas. Vamos a hacer, bueno, 11 que se divide entre 15, que es primero calcular la razón, 0.73333, y luego voy a presionar el Shift para señalar que voy a calcular lo que sería el coseno inverso. Si no presiono el Shift, estaríamos calculando seno y coseno y tangente de forma normal. Cuando presiono el Shift, se entiende que estoy utilizando la segunda función, lo que aparece aquí arriba, ¿no? En este caso del coseno. Segunda función, coseno inverso, fíjense que ya me apareció aquí en menos 1. ¿De quién? De lo que tengo en la pantalla. Ahí está. ¿Sí? Entonces el coseno inverso de esta cantidad, pues me va a dar que es 42.83. ¿Sí? Pero eso está de grados. Son 42 grados y estos serían 0.83 partes de otro grado. No son minutos, ¿sí? Este 0.83 son de otro grado. Es como si tomáramos un grado, lo dividiera en 100 partes y estuviera tomando 0.83. Que no son los minutos, vuelvo a repetir, ¿sí? No son 83 minutos, pues si fueran 83 minutos, pues pasa de 60, en realidad estaría hablando de 43 grados y 23 minutos, lo cual no es cierto, ¿sí? Estos son 83 decimales. Bueno, para convertir esto hay un procedimiento matemático muy sencillo, pero me voy a auxiliar de la calculadora, ¿sí? Si yo presiono aquí la calculadora, esto me lo va a expresar en grados, minutos y segundos. ¿Se fijan qué fácil? Nomás lo presioné. Entonces esa cantidad que teníamos, 42.83, si yo presiono esta tecla de aquí, por eso tiene grado, minutos y luego estos serían los segundos, si yo lo presiono lo convierte en grados, minutos y segundos. ¿A qué es equivalente esta cantidad? Pues es equivalente a 42 grados, 50 minutos y 0.34 segundos. No me pide la parte de los segundos, pero bueno, aquí está, ¿no? Entonces aquí ya lo escribimos. Finalmente, te dice que calcules el valor del ángulo alfa situado en el primer cuadrante. Recuerden, el primer cuadrante es, bueno, si dividiéramos esto en 4 regiones estaríamos hablando de este lado, ¿no? Conociendo el valor de las siguientes razones trigonométricas, sabemos que el seno de alfa es un medio, sabemos que el coseno de alfa es un medio y que la tangente de alfa es 1. Entonces aquí lo que hacemos es aplicar las funciones inversas. Si aquí lo que se utiliza es un seno, pues para encontrar el valor del ángulo lo que hacemos es aplicar seno inverso, seno contrario. Entonces el alfa va a ser igual al seno inverso de 0.5. 0.5 va a ser resultado de un medio, ¿sí? Entonces sería seno, bueno, voy a hacer el medio primero. Vean que es 0.5. Calculo lo que sería el seno inverso de esa cantidad que es 0.5, pues me va a dar que es 30. Calculo lo que es el coseno, también me dice que es un medio, que es 0.5, pero ahora voy con lo que sería el coseno inverso. Coseno inverso de esa cantidad me va a dar 60 grados. También la tangente tiene las funciones inversas y entonces diríamos, bueno, la tangente inversa de 1 va a ser igual a 45 grados, ¿sí? Entonces, esta parte la vamos a volver a ver más adelante, ¿sí? De cómo convertir o cómo encontrar los ángulos a partir de la razón trigonométrica.
Hasta aquí llega esta actividad. Es importante que la vean, por favor, que tomen nota, que corrijan. Si no la han realizado, pues se vale que tomen nota de todos estos ejercicios, pero que vayan reflexionando también. Si les puse una calificación muy baja en la actividad que me entregaron, pues es que tenían prácticamente, perdón, prácticamente todos los ejercicios mal resueltos. Si les puse un 8, les puse un 9, es que por ahí había detalles que no estaban correctos, ¿no? Además, lo que hicieron también la actividad de juega y aprende, pues les di un punto extra. Recuerden que esa actividad de juega y aprende, pues va a tener el beneficio de darles puntos extras. Además de que, pues es una actividad a manera de juego, que yo se las pongo ahí, pues para que repasen, para que confirmen sus conocimientos, ¿sí? Hasta aquí va a llegar este video. Ya no va a haber oportunidad. Yo quería explicarles esto en una videoconferencia, pero he estado un poquito ocupado durante estos días. Estoy trabajando con otros maestros, les voy adelantando un poquito. Para el tercer parcial se van a desarrollar proyectos integradores ya multidisciplinarios, es decir, probablemente haya 3 materias o 4 que se junten y que pidan un solo producto, que en este caso se va a pedir lo que es una revista, y cada uno de los maestros pues les va a decir qué es lo que va a llevar la revista o la parte de la revista que se va a desarrollar en la materia, ¿no? En matemáticas todavía no lo tengo muy definido. Vamos a hacer 3 actividades encaminadas a formar lo que es pues la parte de la revista, la sección de la revista que nos va a tocar a nosotros, ¿verdad? Y bueno, estamos trabajando en ese sentido. Tengo juntas con los maestros, ¿verdad? Las mismas actividades con el grupo de primero y de tercero. Y bueno, ir revisando todo esto, algunas llamadas telefónicas con padres de familia, estar aclarando dudas. Pues sí he estado un poquito como ocupadito. Luego, pues de pilón me vacunaron el día domingo contra lo que es COVID. Y bueno, mi cuerpo no reaccionó pues mal, gracias a Dios, pero tampoco reaccionó muy bien. Porque pues no me dio temperatura, pero he estado como bastante irritado, me he sentido como caliente aparte del calorón que estamos sufriendo, pues yo todavía me he sentido más acalorizado y más irritable, ¿no? Ya hasta apenas el día de hoy me empiezo a sentir ya más bien, casi normal. Ok, les dejo este video. ¿Sí? Corrijan su actividad si es necesario. Reflexionen. Comparen qué hicieron bien, qué hicieron mal, para que se ayuden a aprender. Es imposible no aprender, ¿sí? Se vale hacer los ejercicios y equivocarse, pero lo que no se vale es que no hagan nada. Eso sí está del nabo, ¿verdad? Nos vemos, estamos en contacto. Se despide de ustedes, pues su profesor Luis Fernando.